problemas en muchos países del mundo, pero particularmente en la Argentina, en el área educativa, bajos aprendizajes de los estudiantes y un desafío que es en el mundo del trabajo actual y el que se viene, cuáles van a ser los aprendizajes que valen, que sirven para insertarse en ese mundo laboral y generan cosas positivas para la vida de uno y para la sociedad. La pregunta central ahí es, ¿la escuela nos está enseñando bien? ¿Nos está enseñando los aprendizajes pertinentes para todo esto en la Argentina? ¿Estamos aprendiendo como nuestro cerebro aprende? De eso vamos a hablar ahora en la repregunta con Andrea Goldin. Andrea, muchas gracias por estar hoy en la repregunta. Por favor, un placer. Gracias. Andrea es doctora en Ciencias Fisiológicas por la Universidad de Buenos Aires, licenciada en Ciencias Biológicas, investigadora del CONICET, y se desempeña como tal en el Laboratorio de Neurociencias de la Universidad de Itela. Ganó el premio Innovadores Menores de 35 años que entrega el Massachusetts Institute of Technology, el MIT, y es autora de este libro. Tengo los anteojos rotos, no se sorprendan, se me acaban de romper. Andrea Goldin, Neurociencia en la Escuela, guía amigable y sin bla bla para entender cómo funciona el cerebro durante el aprendizaje. Aquí se los muestro, muy interesante, muy valioso. Bien. Andrea, en esta cuestión de vamos 12 años o más, si uno incluye los años de nivel inicial, podemos seguir en la vida universitaria, pasamos gran parte de nuestra vida en aulas. Ahora, muchos de los conocimientos que aprendemos en primaria o en secundaria quedan completamente olvidados. Yo no sé qué es un logaritmo, realmente lo aprendí, creo haberlo entendido en su momento poco, pero lo entendí y ya no lo usé nunca más. El modo en que las aulas enseñan en primario y en secundario, por lo menos en la Argentina, no tiene mucho que ver con el modo en que los cerebros aprenden. No, bastante poco tiene, no solo en Argentina, en todo el mundo. La neurociencia educacional es una disciplina relativamente nueva que justamente lo que busca es enseñar y aprender de un modo en el que nuestro cerebro se sienta cómodo. Y empezó a surgir en distintas partes del mundo porque neurocientíficos y neurocientíficas empezamos a ver que había cosas que se daban como de bruces contra cómo funciona nuestro cerebro. Ahora es muy interesante eso, ¿no? Porque la docencia, la pedagogía, tiene muy en cuenta el campo de la psicología constructivista, Piaget, por ejemplo, y sus modernizaciones. La idea entonces es que la neurociencia aplicada al aprendizaje sistemático, formal en el aula, ¿tiene mejores evidencias o tiene mejores teorías? ¿O las dos cosas? Todavía no hay mucha evidencia dentro del aula. Hay evidencia teórica y hay evidencia experimental, mucha en laboratorio, mucha en modelos animales, y de a poco, ya desde hace una década más o menos, estamos empezando a hacer investigaciones en contextos áulicos o de instancias de aprendizaje diversas. Algo igual importante que vos mencionás y que para mí es súper clave es que el docente es una pieza fundamental en el aprendizaje y no es que la neurociencia educacional o los neurocientíficos y neurocientíficas educacionales venimos a decir el docente está haciendo todo mal, en el aula esto se hace todo mal, sino simplemente empezar a encontrar algunas instancias en las cuales a partir de entender cómo funciona nuestro cerebro se pueden sugerir pequeñas modificaciones que pueden hacer un gran cambio a la hora de aprender. Vamos a ir después al rol de los docentes. Quiero entender qué es aprender, definido según, no el aprender en la vida, en el aula. ¿Qué es aprender? ¿Qué hace el cerebro cuando aprende en un aula? El cerebro cuando aprende en un aula aprende igual que en la vida. Ajá. Lo que hace es detectar cosas que le llaman la atención, estímulos que vienen de afuera o que incluso vienen del propio cerebro, pensamientos, imaginaciones, ideas conscientes o inconscientes, y guardarlas adentro de sí mismo, digamos. Pero no las guarda como si fuera un fichero. Entonces, donde uno dice, esto está, lo pongo, esto está, lo pongo. Sino que los conceptos o las piezas de información se guardan interconectadas. Interconectadas con
todas las otras piezas de información y conocimiento que tenemos adentro de nuestra cabeza, que proviene del aula, pero que también proviene de toda nuestra vida previa, de la cual somos conscientes y no. Entonces, a la hora de aprender algo, lo que vamos a hacer es agarrar eso que estamos por aprender y guardarlo adentro de nuestra cabeza relacionado con otros conceptos. Si no se relaciona, ¿no se guarda? No existe que no se relacione, Ajá. no podemos guardar sin relacionar. Lo que pasa es que muchas veces, ¿con qué lo relacionás? Y lo relacionás con lo que estaba diciéndote el compañero de banco, Sí. lo relacionás con algo que está mal conceptualmente, lo relacionás con la luz que había ese día o con que te duele la panza, y entonces ese tipo de aprendizajes se guardan de forma muy frágil, muy lábil en nuestro cerebro y se pierden. Y eso pasa mucho cuando nosotros no entendemos, cuando no guardamos bien esa información, o sea, cuando no entendemos bien en qué rompecabezas, digamos, de nuestra cabeza guardarlo, ese es un concepto que se va a perder. O sea, y eso nos pasa un montón. ¿El guardado es la memoria? El guardado es en la memoria. La memoria es en realidad la memoria es un montón de cosas, pero incluye guardar la información y que perdure en el tiempo. Y ahí está la clave, ¿no? En que perdure, que no te dure hasta mañana, sino que te dure un montón. De hecho, vos decías, no me acuerdo de nada, pero sin embargo, aprobaste y pasaste. Eso significa que a la hora del examen te acordabas. Claro. El problema es que no perduró en el tiempo. Claro, no son aprendizajes significativos. Entonces ahí hay una cuestión interesante. Aprender es aprender estos contenidos complejos, asimilarlos y sostenerlos, o aprender, por lo menos para alguien como yo, que se olvidó de esas lecciones matemáticas complejas del secundario, es aprender, este famoso aprender a aprender, que a veces es agotador en términos de cliché, pero que puede querer estar diciendo que el cerebro se acostumbra a procesar información y a integrarla. Hay un proceso casi como un cimiento, una estructura, un esqueleto de capacidad de absorber cosas y guardarlas, que es más valioso que el contenido en sí que la escuela aportó. Depende. A ver. No es lo mismo aprender hoy que aprender hace 100 años o hace 20. O hace 40 sí, o hace 30. O 5. Sí, a ver, ¿en qué varió eso? Hoy todos tenemos un celular, un conocimiento infinito al alcance de la mano en el celular. Y eso hace que un montón de cuestiones enciclopédicas no tenga tanto sentido recordarlas de memoria como tenía antes. Pero el hecho de, por ejemplo, sentarse a aprender los ríos de Europa, las capitales de Argentina o lo que fuere, o las tablas de multiplicar de memoria, lo que va a hacer es ejercitar, va a hacer dos cosas. Por un lado va a ejercitar un montón de habilidades que son necesarias para aprender, pero además, pero sobre todo para el éxito en la vida, que tienen que ver con la capacidad de tolerar la frustración, de controlar las ganas de irte a hacer otra cosa porque tenés que estudiarte los ríos de Europa. Eso es algo que hay que ejercitar, que nuestro cerebro está preparado para hacerlo, pero cuanto más lo ejercitamos, más mejor lo hace, más eficientemente lo hace. Nosotros a medida que crecemos, el desarrollo del cerebro implica hacer un uso eficiente de los recursos que tenemos. Claro. A ver, entonces, si aprendo algo de memoria como las tablas o como un poema, o el abecedario, estoy aprendiendo una serie de tareas importantes para seguir aprendiendo, como la actitud, esta que señalás de resistir a la tentación de irme a jugar a otro lado. Sí, pero no solo, porque vos dijiste un poema, con un poema sí. Pero con las tablas además pasa otra cosa, que es que vos vas a tener, al saberte las tablas de memorias, vas a tener disponibles lo que nosotros llamamos recursos neurales, que es cachos de cerebro que no van a estar ocupados tratando de hacer la cuenta de cuánto es 4 por 4 y volviéndose locos, sino que directamente traen esa información de la memoria de largo plazo y la pueden usar muy rápidamente y de muy buena manera para resolver problemas más complejos. Entonces vos necesitas saber, por ejemplo, las tablas de multiplicar o saber leer bien, y para eso hace falta entender el abecedario. Leer en el sentido de leer de corrido
corrido y después viene la comprensión. Exacto, Claro. si vos no lees de corrido no podés comprender. Porque el cerebro está ocupado en leer en las trabas. En entender una Claro. palabra. Cuando todos vemos, cuando un nene es chiquito que está aprendiendo a leer, termina de deletrear la palabra, tarda un ratito y te dice la palabra completa. Claro. Y uno no lo puede ni creer. ¿Cómo Claro. puede ser que no se haya dado cuenta? Claro. Su cerebro estaba todo como loco tratando de hacer eso. Claro. Una vez que aprendemos a leer bien, que entendemos cómo funciona bien eso, lo hacemos automáticamente. Vos, de hecho, ya no podés mirar letras y no leerlas. Claro, Ya claro. no lo podés hacer más porque tu cerebro lo hace súper automático. Interesante. Le Le ahorro ese esfuerzo, ya te está. ahorras completamente Claro. ese esfuerzo y ahora puedes puedes dedicar todo ese esfuerzo a entender qué es lo Claro, que está diciendo la ese texto. complejidad. Ahora, está muy debatido el tema de aprender de memoria o no. Es decir, hay un aprendizaje de memoria que contribuye a construir aprendizajes mucho más complejos, pero ese aprendizaje de memoria parte de la comprensión. El aprendizaje de memoria sin comprensión, aprender las tablas sin saber cuál es el arcano que se oculta detrás de ese resultado, tampoco sirve. Te va a servir para poder resolver problemas más Sí. complejos, igual que aprendés a leer sin necesidad de entender la sintaxis, Pero por si, ejemplo. pero si yo no entiendo de dónde sale 2 por 3, 6, ¿sirve que lo sepa de memoria? Te va a servir para resolver una cuenta. Una cuenta, pero no un problema. Pero no un problema más complejo. Claro, de la vida real, donde Exacto. se mezcla ese tipo de Totalmente. de Entonces ecuación. ahí es donde vos vas a poder aprobar, Claro. pero después no te vas a acordar, porque vos cuando aprendiste logaritmos, no entendiste lo que eran los logaritmos, Claro. probablemente. Muy probablemente. Lo que pasó fue que aprendiste el algoritmo para resolverlo, Claro. la receta para resolver ese ejercicio. Y te tomaron eso en el Claro. examen y entonces aprobaste y capaz que Ese hasta es te el- sacaste un 10. Claro, sí. Pero después viene PISA, que toma otra cosa distinta, no sé Claro. qué toma PISA en matemática, pero Sí. digo, en ciencias exactas y naturales, por ejemplo, en ciencias naturales PISA toma cosas distintas de lo que enseñamos acá. Claro. Y entonces no las sabemos. Claro. ¿Qué son las funciones ejecutivas y por qué son tan importantes en el aprendizaje? Las funciones ejecutivas son habilidades cognitivas, habilidades del pensamiento que nos permiten hacer prácticamente todo. Tiene que ver con, para resumirlo, es vos querés hacer algo y entonces te fijas un objetivo, pensás un plan para llegar a ese objetivo Sí. y lo empezás a seguir y está todo bien. Y de golpe hay un problema, un Sí. obstáculo en el medio y entonces vos tenés que tener la flexibilidad de sortear ese obstáculo para Sí. volver a encaminarte. Tenés que tener la flexibilidad de que si no lográs sortear ese obstáculo, encontrar un nuevo camino e incluso hasta encontrar un nuevo objetivo. Planificación, flexibilidad, Control, persistencia. persistencia, control de impulsos, todo eso tiene Claro. que ver con lo que se llaman las funciones ejecutivas, que son hay quienes los llamamos los ladrillos de la cognición, los cimientos, en el sentido de las bases de la Claro. cognición. Necesitas tener eso fuerte y sólido para poder aprender lo que sea, porque justamente son estas habilidades. Claro. Y lo importante de estas funciones es que cuanto mejor desarrolladas las tenés, mejor podés aprender lo que sea, pero además mejor podés mantener una conversación, mejor podés aprender algo, Claro. mejor podés... Son estos ladrillos de la cognición son los mecanismos de base que te permiten aprender toda la vida. Exacto. Y no solo aprender, desenvolverte durante toda la vida. Son los que, por ejemplo, permiten que no putees a un jefe si te dice algo mal, Claro. porque entendés que no te conviene, Claro, aunque la te morís de ganas. autorregulación, me freno, Exactamente. autodisciplino. Exactamente. Ahora, una de estas funciones ejecutivas clave es la memoria de trabajo. ¿Qué es eso y cómo influye en el proceso de aprender cuando estoy en una clase? La memoria de trabajo tiene un nombre bastante feo, porque la memoria, justamente lo que decíamos antes, es algo que perdura en el tiempo, Sí, por definición. Bueno, sí. la memoria de trabajo no. Es algo súper cortito, Ajá. que es, a mí me gusta pensarlo como es una cajita que tenemos adentro de nuestra cabeza, donde vamos poniendo las distintas cosas que vemos, que escuchamos. Entonces, por ejemplo, para vos estar entendiendo lo que yo te digo, cada una, dentro de tu cajita, vas poniendo cada una de las palabras que Sí. yo digo hasta que cobra sentido la frase, Sí. la idea. Y después eso vos lo pasás a otra parte de tu Claro. cerebro y vacías la cajita para seguir recibiendo palabras. Entonces, si yo te pregunto ahora, ¿cuál es el concepto, la idea de lo que yo te acabo de decir? Me la podés explicar bastante bien. Sí. Pero si yo te pregunto qué palabras exactas usé, no tenés idea. Claro. ¿Por qué? Porque las vaciaste, porque las palabras solas no importan, lo que importan son las ideas y los conceptos que van formando. Entiendo. Ahora, rol docente, ¿no?
hay una discusión en la pedagogía, cuando se enseña, por ejemplo, el proceso de alfabetización, sobre si el docente es casi como un inspirador que está en el aula y le ofrece estímulos a los alumnos, pero se piensa como un liberador de conciencias, ¿no? Una visión casi filosófica, muy a lo Paulo Freire. Y hay otra visión que dice que el docente puede ser eso, pero que los saltos incrementales de aprendizaje en los alumnos, por ejemplo, la alfabetización, aprender a leer y escribir, o los rudimentos básicos de la matemática, se aprenden cuando hay una intervención muy directa, casi técnica del docente, que conduce al alumno en cierto tipo de tareas para construir esos aprendizajes. Entonces, en esta explicación, ¿la tarea docente tendría que incorporar como parte de su trabajo diario el estímulo de las funciones de trabajo de una manera más intencionada y de intervención técnica para que esos aprendizajes de las grandes materias, historia, matemática, lengua, ciencias que se aprenden tanto en primaria como en secundaria, puedan ser más efectivos esos aprendizajes? Está buenísima la pregunta. Faltan investigaciones todavía. Ajá. Teóricamente, sí, nosotros estamos empezando a hacer algunas de esas investigaciones. Hay algunas que son bastante positivas. Contanos porque Mate Marote, que es este programa, un juego digital, permite el aprendizaje. ¿Qué pasa con los alumnos que se entrenan con ese juego a la hora de aprender cosas en el aula? Han hecho investigaciones en la Ciudad de Buenos Aires, en algunas escuelas, ¿no? En varios lugares, claro. En ciudad, en distintas provincias, en Uruguay, ahora estamos terminando unos en Barcelona. Sí, pero Mate Marote es un software de estimulación cognitiva, se llama, son juegos de computadora que mejoran habilidades de estas funciones ejecutivas en niños pequeños, de 4 a 8 años. Ahora también estamos empezando a trabajar con adultos mayores. Y justamente al mejorar estas habilidades, nuestra hipótesis era, bueno, las mejoran, está buenísimo eso. Ahora, ¿eso tiene un impacto en la vida cotidiana? Y lo que encontramos es que sí, es que además de eso mejoraron el rendimiento, las notas en lengua y matemática puestas por sus propios docentes, en niños de primer grado en particular. Es decir, los que no se entrenaron, vamos a usar palabras así, con Mate Marote, sus funciones ejecutivas no fueron entrenadas con Mate Marote. Tuvieron peores notas que los chicos que sí entrenaron, puntualmente sus funciones ejecutivas. Con juegos. Y fue muy corto, o sea, en general nuestras intervenciones duran de 1 a 3 meses, son 1 o 2 veces por semana, 10, 15 minutos por día. ¿Y en qué áreas en qué áreas académicas mostraron resultados más robustos? En lengua y matemática. Lengua y matemática, muy claro. En primer grado. Claro. Lo mismo encontramos en Uruguay, que trabajamos también hacemos colaboraciones con equipos uruguayos, y estamos empezando ahora colaboraciones con la Universidad de Barcelona. Interesante. Es decir, que de alguna manera un docente puede llevar todas sus técnicas y sus miradas sobre su profesión al aula, pero en esas situaciones claves puede también aportarle a estos pisos necesarios, estos pisos técnicos del cerebro para construir mejores aprendizajes. Esa es la idea de Mate Marote, pero y la idea es justamente que se pueda incorporar dentro de la planificación, que no quite demasiado tiempo, ya te digo, 10, 15 minutos por día, un par de veces por semana. Es una materia transversal, una materia única o actividades transversales que la maestra de lengua o la profesora de castellano en el secundario trae una serie de actividades, los activa a estas funciones ejecutivas y después pasa a enseñar Don Segundo Sombra. No son para secundario todavía, o sea, en algún momento tenemos ganas de hacerlos para secundario, son para inicial y primario. Sí. Pero podría ser así, podría ser transversal a todas las materias. Es transversal a todas las materias porque los juegos, justamente, como estas habilidades de planificación, de control de impulsos, no requieren un contenido curricular. No es que... Claro. Los juegos, de hecho, no incluyen palabras tampoco porque trabajamos con niños pequeños y no queremos que eso influya. Interesante y demandan simplemente que el docente los pueda ayudar a que no se maten entre sí, digamos, pero cada chico juega por separado. Andrea, hay un debate de hace muchos años que me parece muy interesante, que es IQ, coeficiente intelectual, o habilidades socioemocionales. Es decir, hay un nuevo concepto que es self-regulation, que compite en cuáles
ese concepto que predispone mejor para aprender más. Aquellos que aprenden más son porque tienen un coeficiente intelectual alto que además activan y estimulan durante toda la vida, o son porque tienen una capacidad de autorregulación emocional, de decisión de foco, de persistir en la tarea de la dificultad, trabajar para atravesar la dificultad que implica siempre un aprendizaje. Eso es un debate que se da, me parece muy interesante. ¿Cuál es tu mirada sobre ese debate? Porque tiene que ver con el aprender y con qué se activa para potenciarlo. Totalmente. Bueno, con respecto al coeficiente intelectual, hay mucha discusión en el área. No está claro qué es la inteligencia, si es una o son muchas. Hay muchísima discusión. Pero definitivamente, para poder aprender en distintos momentos de la vida hacen falta distintas cosas, distintas. En realidad, nuestro cerebro va cambiando a lo largo de la vida y cambia también por las experiencias que vivimos. Y no es lo mismo, por ejemplo, la autorregulación que puede tener un niño terminando la primaria que un chico, un niño en preescolar o que un adulto. Definitivamente para aprender hace falta tener autorregulación, hace falta poder justamente controlar los impulsos, pero también hace falta andamiaje, hace falta el rol, no antes hablábamos del docente, y la verdad es que hace falta que te acompañen en ese proceso de aprendizaje, que te acompañen de un modo, lo que se sabe hoy, también respondiendo un cachito a tu pregunta anterior, es que te acompañen de un modo guiado, pero no abrumador, digamos, que te dejen, pero que no te dejen del todo, porque si vos vas a salir a explorar libremente, lo que va a pasar es que vas a llevar, no vas a saber qué parte de lo que estás tratando de aprender es lo importante. E incluso en muchos casos, vos varias veces mencionaste actividades disparadoras. Una actividad disparadora puede estar buenísima para llamar la atención y para que te presten atención, pero después, si no tiene nada que ver con el contenido de lo que vos querés enseñar, o de los conceptos que querés enseñar, o de las redes que querés, de los esquemas mentales que querés que los estudiantes aprendan, lo que va a pasar es que si esa actividad disparadora fue muy flashera, se van a terminar acordando eso y no lo otro. Y va a ser contraproducente. Compite con la tarea central que tenía, con el objetivo docente de esa clase. Exacto, porque lo que va a suceder es que los chicos se van a ir, o los adultos, vale lo mismo para cualquier edad, se van a ir con las dos cosas aprendidas, o sea, con la tarea flashera y con lo que vos les querías enseñar. Esto es mucho menos interesante, esto compite, pero además las vas a tener relacionadas. Y entonces, cuando empiecen a contar, van a empezar a contar esto, van a quedarse con esto y esto el docente animador de clases puede ser un arma de doble filo. Puede ser un arma de doble filo, exacto. Y algo difícil es que uno como docente se queda muy contento en esas clases porque te prestaron un montón de atención, pero después eso muchas veces es un aprendizaje que sucede, o sea, que terminó sucediendo para otra cosa, no para lo que vos buscabas originalmente. En esa línea de qué es, si es la inteligencia, el coeficiente intelectual versus las disposiciones socioemocionales como la persistencia, el foco, la flexibilidad, está, bueno, este referente del mundo del capital humano, James Heckman, premio Nobel de Economía, experto, uno de los grandes nombres en la economía del desarrollo del capital humano, que plantea la Heckman Equation, que es la idea de que las habilidades emocionales, estimularlas y desarrollarlas desde el jardín de infantes, por eso la importancia de la educación a ese nivel, de la obligatoriedad a ese nivel, es un pilar central que está antes que el pilar cognitivo. Es decir, para que un chico pueda construir conocimiento cognitivo, lengua y matemática, primero tiene que tener desarrolladas más las habilidades socioemocionales, que me parece que se tocan un poco con las funciones ejecutivas que vos describís. ¿Cómo ves esa integración? Hay algo súper interesante en lo que decís, que lo mencionaste antes y quería contestar y me olvidé, que es que en general se disocian, ¿no?, las habilidades cognitivas de las no cognitivas o de las socioemocionales. Y todo eso pasa en el cerebro y en ese sentido todas son cognitivas. Nuestro cerebro es el órgano responsable de pensar,
y de razonar, pero también es el órgano responsable de sentir y de Claro. emocionarse. Nosotros somos muy irracionales. Sí, sí. Tratamos de ser un poquito racionales, pero sobre todo somos muy irracionales y muy emocionales. Y van de la mano. No se puede aprender sin emocionalidad, no se puede aprender Pero el sin... tema es el foco, ¿no? Porque si van de la mano y están amalgamadas en ese mecanismo que es el cerebro, un cerebro que piensa y que siente al mismo tiempo, ¿cuál es el foco de un aprendizaje en los primeros años de la primaria o en el jardín de infantes? ¿Es la idea de explicar un concepto matemático racionalmente o es el de activar el grit, lo llaman algunos, ¿no? Esas ganas de aprender, ¿no? Esa garra para aprender, de activar esas maneras, esas actitudes. ¿Cómo? ¿Por dónde Las va? dos cosas, Las dos cosas. porque si vos activás un montón una actitud, como vos decís, y después no hay nada, o lo que viene después, la parte más conceptual, si querés, que viene después, es aburridísima. Claro. No te sirvió, o sea, lo Claro. que terminás haciendo es diciendo, bueno, esto no me gusta, esto no me interesa, esto no es para mí. Eso pasa un montón, lo vemos. Nos faltan estudiantes que elijan carreras de ciencias exactas Sí, y sí, naturales y de ingenierías. En general, la mayor parte de la gente dice, yo con los números no. ¿No? No vas a encontrar a nadie que diga, no, yo con la letra M, no, a mí no me des palabras con M porque no. A nadie se le ocurre. Ah, entiendo. Y sin embargo, está lleno de gente que dice, Sí. no, yo no sé si me conviene el 50% o el 2x3 en el supermercado. Sí. Y eso, entre otras cosas, tiene que ver con que estamos fallando un poco en la manera en la que emocionamos a los chicos Claro. a la hora en la que les mostramos que está buenísimo aprender y que es Claro. re lindo y que cuando entendés y cuando la cabeza te hace clic, eso se ve, brillan los ojos. Pero eso implica trabajo, implica poner en marcha las funciones ejecutivas que a veces hacen que te quedes sentado en la silla con algo difícil. Totalmente, Claro. totalmente. Pero descubrir por los propios medios es algo que nosotros venimos, los humanos hacemos eso desde que nacemos, Claro. o un poco después. Todos conocemos los bebés chiquititos que empiezan y tiran, ¿no? Y tiran cosas sí, y tiran sí, cosas. sí. Un bebé más o menos a los 9 meses ya sabe que si tira algo no va a caer en ángulo recto, salvo Sí, que sí, haya una sí. pared. Sí, O sea, un sí. bebé sabe un montón de cosas y las sabe porque estuvo explorando, porque le llamaba la atención Claro. y empezó a hacer experimentos. Claro. En algún momento eso se pierde. Claro. Definitivamente encender la chispa del aprendizaje Sí. es imprescindible. Manuscrita versus teclado de la computadora. Eso He hay leído bastante cosas evidencia. que el teclado disminuye la huella cognitiva, ¿no? A ver cómo Sí. es esto. Pero no tanto por el hecho en sí de escribir, sino porque a mano escribimos más lento que con el teclado. Claro. Y entonces lo que suele suceder cuando se empieza a analizar qué es lo que toman de apuntes los estudiantes que toman a mano en comparación con los que toman Sí. en compu, los que toman en compu básicamente es una transcripción literal de lo que está diciendo el docente, mientras que los que toman a mano, como van un poco más lento, tienen que procesar esa información y guardarla de algún modo que después Claro. les vaya a servir. Y Elaboran, entonces al escribir elaboran. arman mejor esas Claro, conexiones de las que interesante. hablábamos al principio. Sí. Y entonces ganan un paso. Los que Claro. tipearon así nomás después van a tener que hacer ese laburo en sus casas Claro. y no lo van a hacer. Muy interesante. Muchísimas gracias, Andrea. Por favor, Gualdi. un Vamos a ver placer. si aprendemos mejor escuchando todo este análisis. Gracias. Muchas gracias Esto a fue vos. todo en la repregunta. Gracias.